En julio de 1947, el coronel William Blanchard, el encargado jefe de la base aérea de Roswell, afirmó en un comunicado de prensa que tenía en su poder una nave de otro mundo. Esto, que fue una noticia que recorrió el planeta en muy pocas horas, fue desmentida minutos más tarde por el mismo gobierno de los Estados Unidos de América, que llegó a insinuar que algunos de sus mejores aviadores habían confundido lo que podía ser una nave de otro mundo con los restos de un globo sonda. El caso Roswell marcó un antes y un después en el fenómeno ovni, ya que después de esto se corrió lo que se conoce como la cortina del silencio. Algo muy importante pasó en Roswell para que el FBI y la CIA empezaran a monopolizar todas las investigaciones que había sobre esto. Y esto es lo que conocemos, porque si nos vamos a lo que pasó hace décadas, tenemos que pensar que había dos grandes superpotencias. La otra, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y lo que está claro, y se han desclasificado algunos archivos OVNI por parte de lo que fue la antigua URSS. Sin embargo, ¿y si todo esto no fuera más que la punta del iceberg? ¿Y si gobiernos como el de la Unión Soviética, en su afán por entender y comprender el fenómeno ovni, hubieran dado un paso más? Hubieran incluso buscado lo que podría ser la tumba de un ser de otro mundo. Un ser de otro mundo que fue adorado como un dios hace miles de años. Les puede parecer ciencia ficción. Sin embargo, hay datos, hechos, fechas, nombres que nos indican que esto es totalmente cierto. Los servicios secretos soviéticos buscando la tumba de un extraterrestre. Saludos, familia del misterio. Y esto es otro podcast de Oculto tras la sombra. Muy metido soy en lo que es el fenómeno ovni y en eso que llaman ancien, alien. ¿Realmente nos visitaron en la antigüedad? Tenéis vídeos de esto en el canal y yo sí estoy convencido de eso. Y cuando he investigado y me he movido por diferentes lugares del mundo, he podido ver dibujados esos seres hace miles de años, exactamente igual que los describen hoy día los testigos del fenómeno ovni y los testigos que se han enfrentado a sus tripulantes, los humanoides. Yo los vi, por ejemplo, dibujados en el Tassili, en Argelia, al sur de Argelia, pinturas que tienen más de 12.000 años de antigüedad. Pero el tema es lo que les estoy comentando ahora mismo. ¿Pudo incluso la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas ir en busca de un dios que estuvo entre los hombres hace miles de años? Y para hablarnos de eso tenemos aquí a una muy buena amiga, Mado Martínez, escritora que está también aquí en Colombia. Esto parece hoy aquí una reunión de exiliados españoles en Bogotá. ¿Qué hay, amiga? ¿Cómo estás? Feliz de tenerte por acá. ¿Quién es Mado Martínez para todos los oyentes del canal de YouTube que nunca te han escuchado? Uy, pues qué difícil autodefinirse uno Dale. mismo. Pues yo creo que soy sobre todo escritora, contadora de historias, apasionada del mundo de la ficción, el misterio, la antropología y los sistemas de creencias. Y amiga de mis amigos, por eso estoy aquí hoy. Efectivamente. Y muy buena amiga mía. ¿Tienes publicado 12 libros? ¿Cuántos? No lo sé, no lo ¿Ya sé. perdiste la cuenta? Sí. Bueno, os recomiendo aquí en América Latina, los que me escuchéis, un libro que se llama La Prueba, también está en España, sobre experiencias cercanas a la muerte. Ella es muy modesta, pero Mado, por ejemplo, tiene premio literario Ateneo de Sevilla, uno de los más importantes del mundo en lengua castellana, y está aquí ahora mismo en Colombia porque vino con una beca a hacer investigaciones acá y además estás colaborando con la Universidad Compensar. Sí. Así que nada, chica, pues tremendamente feliz. Bueno, yo de esta historia, que he hablado muchas veces contigo porque cuando me la contaste me quedé loquísimo.
y me pareció algo espectacular y publicaste de esto un artículo en Año Cero. Y es que tú hace muchos años te fuiste a hacer un viaje a Bulgaria. Un viaje largo y tendido a investigar misterios en un país donde no había investigar misterios nadie porque estaba el telón de acero ahí. ¿Cómo fue ese viaje a Bulgaria? ¿Qué te encontraste ahí? Y luego nos vamos a meter más en la historia. Pues mira, la verdad es que a Bulgaria he estado varias veces. He pasado incluso largas temporadas allí y es un país fascinante pero muy desconocido. Y está lleno de misterios tan alucinantes como el que vamos a hablar hoy en tu podcast, pero el problema es la barrera del lenguaje, la barrera lingüística. Sí, claro. Que está todo escrito en búlgaro. Para ponernos, vamos, ni siquiera en ruso, en búlgaro. Claro, para yo ir descifrando toda esta información, para ir entrevistando a toda la gente con la que entrevisté, para ir traduciendo los fragmentos de los libros, de las cartas que había publicados, pues tuve que echar mano de búlgaros que tradujeron al inglés y del inglés yo al español y no sé qué. O sea, fue una cosa loquísima. Fue una tarea de meses poder recopilar toda esta información y al final yo creo que estamos ante uno de los casos, yo creo, lo digo así, de todos los casos que yo he investigado de tema de alienígenas ancestrales, ovnis, tal, más apasionantes de toda mi carrera. Sí, yo con sinceridad no conozco nada parecido, ¿eh? No. Y mira que yo he investigado este tipo de cosas. Oye, cuando tú llegas a Bulgaria, ¿hay algún tipo de, no sé, monumentos megalíticos, cosas tal que te recuerde a esos Ancient Alien? Porque uno no piensa en Bulgaria como un sitio donde haya habido ese tipo de visita, o sí hay ruinas, pero apenas son conocidas y demás. ¿Cómo es eso, Mado? Pues mira, estamos otra vez ante lo desconocido del país de Bulgaria, porque Plovdiv es una de las ciudades más antiguas de toda Europa. Plovdiv. Sí. Plovdiv es una de las ciudades más antiguas de toda Europa. Yo diría que al igual la más antigua de toda Europa, si nos ponemos tiquismiquis. Y el tesoro de Varna, la zona de Varna, el oro más antiguo de Europa. El mito, Wow. el mito tracio de Orfeo, Bulgaria. Recorrer las calles de Plovdiv y encontrarte con un montón de ruinas megalíticas muy mal cuidadas, eso es verdad, porque hay hasta acueductos en medio de la carretera gigantescos como el de Segovia, bastante deteriorados porque nadie los cuida. Recuerdo pasar por un pasaje que es un centro comercial que era un antiguo estadio romano y Qué un guay. teatro romano con escaleras en el que hacen conciertos. Y entrar a una villa romana policromada en perfecto estado de conservación, que habían descubierto hace poco también, increíble. Pero todo lo que es las tumbas de los antiguos tracios y el valle sagrado de los tracios, con esos montículos y la tumba de Seutes II y todas estas cosas, el tuerto, el padre de Alejandro Magno, todas esas historias tienen su cuna en Bulgaria. Los tracios es la antigua cultura que habitaba el lugar, entiendo. Sí, Vale. exacto. ¿Y hay mitos o algo en esta cultura, en la cultura tracia, que nos hablen de esos Ancient Alien? Porque muy cerca de ahí, en la antigua Yugoslavia, está la cultura vinca, que no sé si incluso Sí. tiene que ver con Yugoslavia, donde aparecen unas máscaras con unos seres donde tienen los ojos grandes, cabeza ovalada, exactamente igual Sí. como nos describen la cara de los humanoides a día de hoy los testigos. ¿Hay algo similar? Sí. Pues cuéntanos. Sí, de hecho yo estuve en el museo y cuando tú me enseñaste, recuerdo perfectamente el día que tú me enseñaste las figuritas en fotos de la cultura vinca. Sí. Había figuritas muy similares a las que tú me estás comentando. No. Además en Bulgaria se da el tema de que los enterramientos del Valle Sagrado de los Reyes y todos estos tienen ciertas similitudes con unos ritos que enseguida te van a sonar. Ellos se enterraban con su caballo, con su no Sí. sé qué, con su no sé cuánto, su ajuar, tal. Y además lo que hacían era romperlo todo, como hacían los iberos también. Sí. Porque pensaban que cuando lo que se rompía aquí, renacía en el más allá. Es una imagen de una metáfora muy bonita que tiene que ver con la muerte. Tu cuerpo se rompe, ¿vale? Tu cuerpo se rompe, se muere, se estropea y va al más allá. Entonces tus objetos también se tienen que romper. Ok. Tu carro, tu caballo, tu espada, todo, Todo. ¿no? Y es una belleza el ajuar que tienen, los ajuares funerarios que tienen, los enterramientos, las piezas, todo lo que son las zonas de enterramientos, donde incluso dicen que estaba enterrado el mítico Orfeo y todas esas cosas. Bueno, es una pasada, muy poco conocido, la gente casi no va, no hay turismo arqueológico en Bulgaria, es una lástima.
pero es un país lleno de riqueza arqueológica. Ok, y entonces estás en Bulgaria, ves museos, te dedicas a tu parte antropológica, ¿y en qué momento es cuando entras en contacto con todo lo que es el fenómeno ovni y con testimonios de ovnis allí, Mago? Pues desde el minuto 1, porque aunque no te lo creas, Bulgaria es el realismo mágico colombiano, pero en búlgaro. ¿Ah, sí? Sí, toda la gente tiene historias que contar, está convencida de que hay existencia de alienígenas, de no sé qué, tienen a Baba Vanga, que es la gran profetisa, Sí, claro. Belintash, que es una zona que para ellos es considerada como de aterrizaje de naves. Belintash es una zona de aterrizaje de naves. Sí, hay rumores de que Belintash, que por cierto yo ahí pasé una aventura extrema. Ahora me lo cuentas, Más de nada de miedo, de terror, ¿no? Belintash es como una especie de montaña en lo alto que tiene unos agujeros extraños y en esos agujeros hay agua que se filtra por unos canalillos muy finos a otros agujeros y tiene una composición que no se sabe muy bien si es un mapa solar, qué es lo que significa Pero eso. eso lo hizo la antigua cultura tracia, entonces. Sí, sí. Hicieron esos agujeros en roca sí. para que se moviera el agua y para hacer como una especie de puerta interdimensional. Y no saben para qué la utilizaban. Wow, ¿cómo se llama dicho el sitio? Belintash. Belintash. Y es una montaña en la parte de arriba, es llana en la parte de arriba de esa montaña. No, es una montaña rocosa, ¿vale? Hay que ir subiendo y tal. Que está perdido en un pueblo de estos tracios, en un pueblo, ya te digo que es un pueblo. Perdidísimo, sí. De hecho, la aventura extrema fue que entramos a casa de un señor a preguntar unas direcciones y tal, para volver, cómo hacíamos, y claro, ahí hay 4 casas. Eso es un pueblo, es una zona de montaña. Y el hombre, pues claro, no va mucha gente por allí, de repente van 2 chicas, se sientan ahí, el hombre a hablar con él y tal, pues el hombre estaba emocionado, de nada, que quería que nos quedáramos a comer sopa, a cenar, a no sé qué, a no sé cuántos, tendría 70 años. Se levanta un momento, se va y de repente aparece con un cuchillo gigante, pero de 2 metros, o sea, con una faca de estas de Curro Jiménez, claro. Yo dije, ya está, o sea, de aquí no salimos, hasta aquí hemos llegado. Yo dije, ya está, aquí nos matan, aquí este es nuestro final, ¿no? Y era para cortarle un pastelito que él había traído. Pobrecito. Y tal, que no tenía otro cuchillo, ¿vale? Pero muy bien. Pues entras en contacto con estas historias desde el minuto 1. Entonces me empiezan a hablar del caso Sarichina. Esa es la historia por la que te tengo acá, efectivamente. Sarichina, que es una localidad que está cerca de Sofía, sí, de la capital de Bulgaria. Sí. De lo que hay escrito libros en búlgaro, pero no ha trascendido nada. No, ni al inglés ni nada. Nada, que eso me quede loco. ¿Y qué te cuentan que pasó en Sarichina, Amado? Pues en Sarichina pasó una cosa muy loca, porque además coincidió con esa época de los años 90 en la que el ejército búlgaro, los militares búlgaros estaban haciendo pruebas de control mental. Que entonces esto en la URSS era también muy habitual. En la antigua Unión Soviética, efectivamente, se utilizó personas como, por ejemplo, Nina Kulagina, conocida porque tenía poderes de telequinesis, no se crean que movía coches ni edificios, pero sí gotas de mercurio, por ejemplo, sobre un sitio que estaba sellado y lacrado y cosas así. Y efectivamente la URSS utilizó muchísimos videntes para poder hacer espionaje psíquico, efectivamente, igual que hizo Estados Unidos, sí, con proyectos como Stargate, por ejemplo, otros, y de esto no queda y no tenemos la documentación, que sí tenemos, como por ejemplo el proyecto Stargate, pero es una cosa y es un hecho, y sí hubo una guerra psíquica entre ambos países, como podemos ver y refleja, aunque sea en la ficción, películas como la última de la saga de Indiana Jones, ¿vale? Eso fue total y absolutamente cierto, efectivamente. Y entonces coincide, efectivamente, están todavía todo ese tipo de experimentos y de repente, según he leído en tu artículo, de repente llega soldados soviéticos a buscar algo a Sarichina y cuentan con el ejército búlgaro, con videntes. ¿Cómo fue esa historia? No, esto parte todo del gobierno búlgaro. Ah, fue el gobierno búlgaro. Todo esto es el gobierno búlgaro. No tiene nada que ver... Antes de que cayera el comunismo. Sí, todo esto el gobierno búlgaro, y empieza precisamente en ese contexto de investigaciones y experimentos de control mental en los que participaba, este nombre es importante, el doctor Naplatanov con su hija Marina Naplatanova, que era una de las contactadas, porque los militares búlgaros estaban utilizando a estos contactados o personas con supuestos poderes extrasensoriales para avanzar en estas investigaciones de guerra y control mental y ataques psicotrónicos que ellos llamaban, sí, y para buscar entonces, porque esto surgió así, la tumba del zar Samuel.
iban a buscar un tesoro, ¿vale? Ellos querían buscar un tesoro. Estaban convencidos de que el zar Samuel estaba enterrado en los alrededores de Saríchina, ahí habría un gran tesoro, y los mismos psíquicos que están utilizando para esa guerra psicotrónica son los que utilizan, oye, ¿dónde está el tesoro? Exacto. Búscamelo. Son los que dan las coordenadas, son los que dan las localizaciones. Entonces, ahí participaba el coronel Canev, participaba, entre otros, el ministro de Defensa, el general Dinev, que además era el que se encargaba de apoyar económicamente y logísticamente y armar con la infraestructura para que pudiese llevarse a cabo esa expedición. Y de repente entra en juego, antes de que salgan a realizar esta expedición, otra contactada que se llama Eli Loginova, que tuvo bastante protagonismo en esta historia. Lo curioso es que Marina Naplatanova, tras un día solo de investigación, de excavación, de expedición, tras el primer día abandona la misión. O sea, llega el ejército a Saríchina, llega el señor Naplatanov con su hija Marina. Marina está donde están excavando y después del primer día se va. Marina se va porque dice que su guía espiritual, su contactado, su alienígena, su como lo queramos llamar, que se llamaba Kiki, le ha dicho que no debe involucrarse en esa expedición y que debe abandonarla inmediatamente. Wow. Y entonces ella abandona inmediatamente la expedición, no así Eli Loginova, que empieza hablando con diferentes entidades, primero una que se llama Soro, otra que se llama no sé qué, y al final la tercera se llamaba Alta Inteligencia. Pero ella sí persiste, y ella dice que sí, y que tienen que cavar en determinado lugar porque allí lo que hay es, atención, lo que hay en ese lugar no es ningún tesoro del zar Samuel, sino una momia hermafrodita que sería el primer ser humano de toda la tierra y humanidad conocida hasta el momento. Es decir, además, añadiendo detalles de que fue puesto en la tierra por los ingenieros de las estrellas. Ingenieros genéticos de las estrellas. Y esto conecta con el famoso tema de los reptilianos y con absolutamente todo esto. Y eso es lo que te dice, más tú estuviste con ella. La señora Loginova, ¿se llama el apellido? Loginova, pero eso no es lo más fuerte. Ok. Es que Marina, al poco de retirarse de la misión, empezó a tener pensamientos suicidas. Y el doctor Naplatanov escribió al Ministerio de Defensa y se quejó en reiteradas ocasiones de que el equipo le estaba haciendo ataques psicotrónicos a él y a su hija. Que les estaban haciendo ataques psicotrónicos, que no sabían el poder que tenía todas estas cosas que ellos estaban experimentando para hacer este tipo de ataques a tan larga distancia, que cuando pasaban en el camino, el raíl de tren, que llevaba a Plovdiv, su hija no paraba de recibir como mensajes de que se tirara, que en Plovdiv había intentado tirarse por la ventana y el balcón en repetidas ocasiones y finalmente se tiró por el balcón. Naplatanova se suicidó. Smiranov, miembro de esta investigación, tuvo un repentino y extraño ataque al corazón y el doctor Naplatanov se suicidó previsiblemente también a los pocos días. Lo encontraron debajo de un puente con la espina dorsal rota. Wow. Entonces llega este equipo a la cabeza, el doctor Naplatanov, junto con su hija, a investigar, en principio buscando la tumba del zar Samuel, y lo que sucede es que las dos videntes, las dos psíquicas, tanto Marina Naplatanova como Loginova, dicen que hay una serie de entidades ahí. Loginova es la que dice que está lo que sería ser hermafrodita, primer ser humano, primera obra de ingeniería genética hecha aquí de seres de otros mundos, pero Marina Naplatanova se va, no soporta psíquicamente la presión del sitio, del lugar. Ella también le llegaban mensajes de este tipo de entidades. Se quita la vida ella, su padre y otro miembro de la expedición. Otro miembro muere de forma extraña. En muy pocos días. Bueno, uno de un ataque al corazón, efectivamente. Sí. Oye, pero aún así, esa expedición siguió y empezó a cavar y se encontraron cosas. ¿Cómo fue esa historia? Esa expedición continuó adelante con Eli Loginova como fuente primordial de toda la información técnica de lo que tenían que hacer, dónde tenían que cavar y cómo tenían que hacerlo,
a pesar de la contradicción de estos dos contactos, de estas dos contactadas, ¿no? De que una decía que había que abandonar la misión y otra que sí que había que hacerlo. Y empezaron a cavar con unas máquinas que eran totalmente nuevas, una tecnología punta para la época. En las máquinas a los 2 metros no pueden seguir cavando. El personal se sorprende porque son máquinas nuevas, les toca seguir cavando con picos y palas. Cada vez el terreno es más duro, cada vez tienen que preguntar más a Ellie cómo lo hacen, ella va dando instrucciones, ahora explosivos, ahora esto, ahora lo otro, hasta que dan con un muro que tienen que desinfectar y llamar a un equipo de químicos para desinfectar porque estaba cubierto de una bacteria, según dicen, así lo decía el coronel Canef en su libro, que era extremadamente peligrosa, se reproducía a velocidad vertiginosa y hubiera supuesto un gran peligro para la humanidad. Wow. Entonces desinfectan esa losa, que además tenía una obertura con forma antropomorfa. Con forma humana. Y intentan seguir cavando, taladrando, hasta que dan con un muro invisible, extrañísimo, al que solo unos pocos elegidos tienen permitido pasar. Porque los otros son despedidos hacia atrás incluso con bolas de fuego. Es decir, había militares que intentaban pasar por ahí y que eran despedidos hacia atrás. Y otros que sí que podían pasar. ¿Y entraban a un túnel? Sí, a un túnel. Wow, y algunos salían despedidos, sí, salían bolas de fuego. A un túnel. ¿Y qué es lo que hacen los militares en ese momento, Mado, cuando sucede esto y aparece esta pared invisible? Nada, solo los elegidos podían pasar, intentan seguir taladrando, tenían unos mapas con la zona X, la zona Y y unos dibujos en los que Ellie había dibujado dónde estaba la cámara secreta hasta llegar a esa tumba donde estaría ese ser hermafrodita, que según ella además no estaba ni vivo ni muerto, porque ahí no existía el tiempo y el espacio. Hasta que un día, estando en el campamento, que estaba a unos 150 metros del túnel, ellos empiezan a ver unos ovnis. No era la primera vez que sucedía, hay que decir que en Sarichina hubo 27 apariciones de ovnis. Sí, están aparte de casos, poltergeist, más de 26 testigos, todo muy documentado. Y ven que esas luces van cubiertas de humo, lo saben porque estaba totalmente despejado. El coronel Canef dicen que los perros se ponen a ladrar estrepitosamente, que hasta las ranas croaban de forma muy estrepitosa. Cogen los coches y se dirigen hacia el túnel. Ellos quieren ver a los supuestamente visitantes alienígenas que habían ido allí en ese momento al túnel, pero el Inoginova recibe la información de que no deben hacerlo. Que no deben meterse por el túnel. No, más. De que es extremadamente peligroso para ellos verlos a ellos mismos. Ajá. Y que por favor se retiren y vuelvan a su campamento. Wow. Ellos así lo hacen, regresan al campamento y a partir de ese día los ánimos decaen totalmente. O sea, es como si de repente hubiera caído un manto de decepción, de desilusión, de desentusiasmo, en la tarea de seguir cavando, ¿no? Además, las excavaciones se encontraban como una especie de punto muerto y lo cierto es que todo esto coincidió con el cambio de gobierno y el ministro de Defensa nuevo que entró consideró la operación como un total despilfarro y la canceló. Y además, Boris Dag y todos los que llevaban el tema de los museos y de la arqueología y los grandes nombres... Estaban enfadados porque pensaban que además iban a dar con un túnel subterráneo de agua y que eso iba a ser súper peligroso y que no era seguro seguir con esas excavaciones en esas condiciones. Y entonces digamos que la misión del caso Sarichina pasó a convertirse de ser una expedición de cavar arqueológica tal, a convertirse en una misión intelectual de estudio. ¿Una misión intelectual en qué sentido, Amado? En el sentido en el que ellos empiezan a investigar y a tratar de averiguar un poco más qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que están buscando exactamente, y además el Inoginova empieza a escribir 4 volúmenes. 4 libros. 4 libros en una extraña lengua
canalizando el mensaje de su guía, la alta inteligencia, en relación con esa momia hermafrodita y en general con una serie de informaciones que tienen que ver con la humanidad, con los recursos, con ahorro energético y cosas de este tipo. Claro. O sea, Loginova cuando está allí es como si de repente se contacta con una inteligencia de otro mundo que empieza a darle incluso soluciones a los problemas de la humanidad. Sí, lo curioso es que estas escrituras, los libros de Loginova, son indescifrables. Y entonces ellos empiezan a intentar buscar a expertos en lenguas antiguas. Claro, que les ayuden a descifrar qué es lo que ella está escribiendo, que ni ella misma sabe descifrarlo. O sea, es una información que la sobrepasa, que tiene que sacarla de sí y que la escribe con esos signos extraños, y van incluso a Israel, porque alguien les dice que pues está relacionado con una librería secreta de Jerusalén, de la Kabbalah, que ahí la van a ayudar, viajan a Israel, ella habla con el presidente y el embajador de Israel, le dicen que no conocen ninguna librería secreta, al día siguiente la llaman entusiasmados y le dicen que sí, que existe esa librería secreta en Jerusalén, y van a esa librería. En el momento en el que llegan allí, el dueño, un rabino de estos, sale y pregunta quién es la que ha escrito esos libros. Y entonces la señalan a ella, y entonces este hombre se dedica únicamente a acercarse a ella, le hace una reverencia y se va. Wow, un antiguo cabalista judío. Sí, le hace una reverencia y se va. ¿Qué pasa? Que los libros de Eli Loginova se perdieron en ese viaje a Israel. Eli Loginova solo tiene 2 páginas de esos libros, jamás volvió a saber dónde estaban sus libros. Se sospecha que los tenían en Estados Unidos, se sospechan que los tenía Rusia. Ella, cada vez que hay un cambio de gobierno, escribe al presidente y al ministro de Defensa pidiendo saber dónde están sus libros. Y nunca se los devuelven. Nunca se los han devuelto. Un ministro de Defensa, el único que le contestó, le dijo: no están en el país, están fuera del país. Okay. Fue el único que le dijo algo. No se sabe dónde están, no se sabe quién los tiene. Bueno, yo he visto la fotografía que tú tienes de una de esas 2 páginas y es un idioma muy extraño. Es una cosa muy, muy extraña, que está como agrupado, van como agrupados los signos. Y si estábamos mirando antes de arrancar el podcast, el alfabeto que hay más antiguo que el cirílico en toda esa zona, y sí se le parece al antiguo alfabeto que había antes del cirílico. Eso sí es cierto. Tiene ciertas semejanzas con el glagolítico. Glagolítico, que era la palabra que no nos salía. Eso. Y la cuestión es que ella ha intentado por sus propios medios encontrar colaboradoras, entre ellas una mujer que ya estará muerta, pobrecita, que era muy mayor y tampoco se encontraba ya en edad de investigar, informáticos de todo tipo, que le ayuden a descifrar a partir de esas 2 páginas esa lengua, y sí, no lo ha conseguido. Fueron además, dentro de ese periodo de fase intelectual del proyecto, a hablar con Baba Vanga. Fueron a hablar con Baba Vanga, pero por favor cuéntamelo todo, eso sí no lo sabía. Sí, fueron a hablar con Baba Vanga porque Baba Vanga es la profetisa... No, la vidente más famosa y más importante del siglo XX a nivel mundial. A nivel mundial, sí, lo has dicho todo. No hay otra, sí. Lo has dicho todo, con un 60% de aciertos, sí. Todos los grandes políticos del mundo la han consultado, sí. Ni qué decir tienen los búlgaros y los rusos, pero todos los grandes políticos y personajes importantes de la historia la consultaron mientras estuvo viva. La vidente ciega. Sí, yo tengo amigas búlgaras que fueron allí a donde ella estaba, tenía una cola todos los días, eso era increíble, era una mujer ciega. Y conforme llegan, sin decirle nada a Baba Vanga ya sabía cuántos metros habían llegado, cuántos metros había excavado, y le dice a Eli Loginova, así, vamos, que llegas a mi casa y ni hola, buenos días, ni nada. Le dice: ¿qué estás buscando en ese mono amarillo que no es ni hombre ni mujer? En ese mono amarillo que no es ni hombre ni mujer. Eso le dijo Baba Vanga. Baba Vanga le dijo eso a Eli Loginova y a toda su comitiva, todos los que fueron allí a preguntarle. Wow. Baba Vanga le dijo que sí debían seguir excavando. ¿Sí? Que sí debían continuar con la expedición, pero lo cierto es que el gobierno búlgaro la canceló, y no solamente eso, sino que fue un cofrado ahí de cemento ahí, ¿sabes? De concreto que dicen, lo sellaron con cemento.
y no permitieron la entrada. De hecho, yo le pregunté pues si alguna vez pensaba que se iba a reanudar esto, si iba a haber alguna expedición, yo qué sé, National Geographic, si nos están escuchando, llámame, vámonos para allá. Vamos allá a Sarichina. Que nos llamen, vámonos a Sarichina a ver con radares, lo que sea, qué es lo que hay ahí. Bueno, pues ella dice que ha conocido a personas a lo largo de la historia que han intentado saber qué es lo que hay ahí, gente con tecnología, pues estos, pues uno del Reino Unido, otro de no sé dónde, pues yo tengo la tecnología, tengo los medios, tengo no sé qué, vamos a hacerlo. No. Al final todos desisten, dice que empiezan a recibir llamadas, ¿vale? O mensajes telepáticos. Empiezan a recibir llamadas de que abandonen el objeto, la búsqueda, y que nunca desde entonces han pasado ya 3 décadas, diría, no, 4, han pasado décadas ya, ¿eh? Sí, desde claro, los 90. Sí, 3 décadas. Pues han pasado años y que nunca se ha podido volver a destapar nada ahí ni volver a hacer nada en ese sentido. Tú estuviste en Sarichina. ¿Cómo es llegar a Sarichina? ¿Cómo es el pueblo? ¿Se puede visitar el sitio donde se hizo el agujero? Sí. Cuéntanos tu experiencia personal en Sarichina. Nada, es un pueblo. Sin más. Pueblo. Sin más. Sarichina es un pueblo sin más. De hecho, el agujero, no ves el agujero. Si no te dicen que es ahí, tú pasas por encima y no sabes que hay un agujero. ¿Y cuando lo viste cómo era? No, eso es por camino. Ah, porque le pusieron... Como un camino. Porque le pusieron hormigón y encima tierra. Claro, entonces tú no ves nada. Nada. Tú ahí no ves nada, no tiene nada de especial, Lo único que, bueno, pues tú hablas con la gente, con los antiguos militares... ¿Qué te decía la gente en Sarichina? Claro, porque la gente de Sarichina ahí tenían un campamento militar en los 90. Enorme, efectivamente. Claro. Un campamento militar itinerante, o sea, que se movía, que estaba ahí. Exactamente. ¿Y qué dice la gente de aquellos años? Pues mira, hay gente que lo mismo, sobre todo las generaciones más jóvenes, dicen que eso es mentira, que además que los perros, al contrario, no ladraron, que estaban medio drogados, ¿no? Que eso también lo dijo Eli Loginova. Ella dijo que no, que los perros estaban como drogados. Ajá. Y luego hay otras personas que sus propios hijos, hay una que su propio hijo era militar y estaba allí, que nos hablaba de que esas apariciones y esas bolas luminosas sí tuvieron lugar, son bastante frecuentes en Sarichina y hay gente del pueblo de Sarichina que las ha visto. De hecho, hay 26 testimonios en el expediente Sarichina. También dicen que es un lugar extraño en el que la gente con cáncer se cura. Parece que nunca han tenido cáncer, pero que cuando vuelven a sus lugares de origen vuelven a enfermar. Que es un sitio con energías extrañas, es lo que se dice. Eso me pareció muy curioso, que la gente con cáncer va y como que el cáncer le para, no avanza, como que se cura. Ajá. Y yo tengo la teoría, fíjate, Juanje, no sé si a ti se te ha pasado por la cabeza, pero a mí todo ese gran teatro ovni de esa noche fatídica en la que ellos a partir de ese día pierden las ganas, yo creo que perdieron las ganas porque sabían que fuera lo que fuera que hubiese ahí, ya fuera una momia, o fueran minerales, o fuera lo que fuera, ya no estaba. No se podía sacar, no se podía hacer. No, que ya no estaba, que se lo habían llevado. ¿Tú piensas y defiendes que realmente llegaron esos Todo fue un ovnis, teatro para que ellos hicieran esa abertura preliminar para llegar y llevárselo? ¿Tú estás convencido de que los extraterrestres, los ovnis... No he dicho extraterrestres. Bueno, lo he dicho ¿vale? yo, vale. Que esas naves de otro mundo se pusieron en contacto con Loginova y con la Platanova, se pusieron en contacto con ella para que se hiciera el agujero y ellos poder llevarse ese ser amarillo, como dijo Baba Vanga. Tengo la impresión, sí, de que ahí había un interés de que hubiese un agujero. Ese agujero, esa excavación. No sé si lo del mono amarillo, lo del hermafrodita fue una excusa, había mono amarillo, no había mono amarillo, o había otra cosa ahí, y que esa noche se lo llevaron. Qué fuerte. Pero tú, además de estar en Sarichina, y bueno, pues la gente joven diciendo que son mentira, sí está claro el campamento militar, pero el caso es que hay un libro de un coronel que es Kanev, el coronel Zetko Kanev, que documenta y cuenta toda esta historia de pe a pa. El coronel Zetko Kanev, que fue uno de los cabecillas de esa expedición, cuando pasó todo esto decidió contar la experiencia, escribirlo, y abiertamente cuenta todo lo que estoy contándote a ti, con pelos y señales.
Y lo del muro, todo, o sea, todo. Eso lo cuenta un militar, un coronel, el coronel Cezco Canev. Sí, un coronel del antiguo bloque del Este, que esos no mentían, eso les ¿No? educaban muy bien. Sí. No, esos estaban muy bien educados y les enseñaban muy bien. Imagínate. Esos no se andaban con tonterías. ¿Tú pudiste llegar a conocer a Canev o no? Es No, imposible. no. Vale, pero con quien sí estuviste es con Lojinova. Sí. Si estuviste con la señora que recibía los mensajes de estos seres de Sí. otros mundos, ¿y qué te contó ella sobre cómo la contactan, cómo fue su experiencia, qué es lo que vive, qué pasó? Eli Lojinova es una mujer muy enigmática. Ella dice que ve a través de ti. Sabe si tus órganos, o sea, ve tus órganos. Sabe si estás enfermo, no estás enfermo. Tiene un centro de terapias alternativas, podríamos llamarlo, en Sofía. Y ella dice, porque claro, yo le hice una pregunta muy incómoda. ¿Qué le preguntaste? Yo le pregunté un poco más o menos sobre Marina Naplatanova, porque de acuerdo al diario y las cartas del doctor Naplatanov, parece como que el equipo de Sarichina le estaba haciendo ataques psicotrónicos a Marina Naplatanova, y ahí se incluye a Eli Lojinova. Ok. Porque además los mensajes de sus guías eran totalmente opuestos, ¿vale? Claro, a Platanova le decían que no, a Ana Platanova le decían que no había que acabar, y en cambio a Lojinova que sí había que acabar. Bueno, no solamente eso, es que Naplatanova se suicidó, y el padre de Naplatanova se suicidó después de que el padre de Naplatanova escribiera al Ministerio de Defensa y dejara por escrito en cartas y diarios que estaban convencidos de que eran víctimas de ataques psicotrónicos. ¿Y qué te del dijo, equipo. ¿Y qué te dijo sobre esto? ¿O se enfadó? Pues ¿Se no, molestó? Eli dijo que no, porque la pregunta se la hice de otra manera, ¿vale? Vale. Se la hice de otra manera. Una forma más fina. Sí, ella me dijo que es que cuando estás recibiendo toda esa información, que es muy pesada y que te puedes volver loco. Ajá. Y que lo que le ocurrió a Marina Naplatanova es que no pudo con toda esa información y se volvió loca. Guau. Y cuando estás con Lojinova, aparte de que ella diga que ve tus órganos y tal, ¿cómo te comentó la experiencia de Sarichina? ¿Cómo te comentó el que llega allí? ¿Ella está convencida y sigue convencida de que ese ser sigue ahí? ¿O qué es lo que te...? Sí, qué es lo sí, que- sí, sí. Sí, wow. Ella está convencida de que... También está convencida de que los búlgaros no estaban preparados y que no es el momento para... Como, bueno, los búlgaros y la humanidad, que no estaba Sí. preparada para ver algo así. En ese momento decía que la humanidad no estaba preparada para eso, y que no tenía ni idea de si alguna vez se iba a volver a reanudar esta excavación. Ajá. ¿Y qué te cuenta de su experiencia personal, además de eso? O sea, ¿cómo lo vivió? ¿O es un poco hermética? Sigue estudiando, ¿no? Ella sigue estudiando, ella va a los programas de televisión de Bulgaria donde la llaman. Este caso en Bulgaria es famosísimo. O sea, nosotros no sabemos nada de esto, pero en Bulgaria este caso todo el mundo lo conoce. Ah, vale. Que es Periodistas, o sea, todo el mundo lo conoce. Y ella lo que tiene mucho interés es en desvelar el contenido de esas dos hojas que tiene, de esos escritos, de esos 4 volúmenes que escribió, y en encontrar sus libros. Ella quiere volver a recuperar sus libros, que se los quitaron, o sea, se los quitaron. O sea, ella está convencida de que su mensaje es real, Sí. y lo que quiere es una traducción de eso. Cuando hablabas en tu artículo se mencionan periodistas como Libomir Staridovsky, por ejemplo, o otros, o sea que realmente hay muchos periodistas que siguen a día de hoy investigando qué pasó en Sarichina a principios de los años 90. Sí. Lubomir es un compañero nuestro del mundo del periodismo que ha seguido este caso muy de cerca y está convencido de que, bueno, al margen del despilfarro económico, de lo que fuera a parecer y tal, que en Sarichina definitivamente hubo eventos sobrenaturales inexplicables que siguen siendo un misterio a día de hoy. Ok, o sea, menuda historia. Básicamente, por buscar un tesoro, 2 videntes, Naplatanova, Lojinova, empiezan a recibir mensajes distintos. Sin embargo, las dos marcan un mismo punto y un mismo lugar. Se ponen a excavar ahí, aparece un túnel, aparece una pared súper dura, una bacteria muy extraña, aparece un muro invisible por el que solamente algunos pueden penetrar, aparecen ovnis, fenómenos paranormales, gente que sale despedida, orbes de color azul saliendo del túnel. Estaba vi también. Escucha, y espérate,
un pequeño humanoide de 30 centímetros de altura de aspecto verde y azul. Que vieron un humanoide de 30 centímetros de altura de aspecto verde y azul. Eso te lo comentó Liubomir, el periodista. Sí. Eso está entre los casos de... Entre 1992 y 1993, esto está entre los casos que recogió la Fundación de Investigaciones Cosmoética en Sarichina. Wow. O sea, como si abriesen ahí la puerta a los truenos. Y luego me parece alucinante tu teoría. Sí, que nunca se la ha escuchado a nadie. Esta teoría es, de verdad, es made in Mado. Made in Mado. Tú estás convencida de que estos seres se metieron en la mente de Naplatanova y de Loginova, marcaron el sitio y ellos se llevaron lo que había ahí. Sí, además, porque ya había habido eventos de ovnis en otras ocasiones y me pareció muy llamativo que a partir de ese precisamente decayeran los ánimos, como si en el fondo ya no tuviera sentido seguir cavando, ¿sabes? O sea, ¿y para qué van? ¿Y por qué van al túnel? ¿Y por qué entran? ¿Y por qué no los dejan entrar? Y van y se largan y ya dejan, ¿sabes? O sea, es como... Es un poco teatro ovni orquestado en plan cortina de humo para ir a por lo que hay ahí. Sí, yo es que no conozco ningún caso similar. O sea, a mí el tema de los contactados en general me da mucho miedo, ¿vale? Porque creo que algunos sí son reales, pero es como si algo se pusiera en contacto con su mente y ese algo es tan distinto a nosotros que realmente el mensaje llega muy distorsionado, distorsiona la realidad. Y es normal, estás contactando con algo de otro mundo. Pero casos de contactados reales creo que hay realmente muy, muy pocos. Ahora, ¿somos realmente su granja? ¿Somos realmente su zoo? Porque yo es que, claro, lo que estás hablando ya estoy pensando, obvio, en reptilianos y que dejaron ahí una tumba de este señor que tiene relación con la cultura vinca, ¿vale? O sea, nuestros ingenieros genéticos, los ingenieros genéticos del espacio. Eso es lo que piensa Eni Loginova, que ese ser que había en esa tumba, en esa cámara secreta, había sido creado por los ingenieros genéticos de las estrellas y que era el primer ser humano de este mundo. Pero eso, fíjate, estamos hablando de los años 90, sí, mucho antes de que se empezara a hablar de reptilianos y de estas cosas. Sí, sí. Hace más de 30 años, tía. Me parece una cosa increíble. Yo sí que creo que dejaron señales de su visita. Yo lo he visto en Argelia. Y las pirámides se construyeron para hacer teléfonos para hablar con los dioses. Y las primeras pirámides están en la antigua Sumer, justo donde nace todo el tema de estos seres reptil. Yo todo eso sí lo creo y me aterra muchas veces y pienso, y cuando me cuentas esto, claro, yo no lo recordaba ya tan bien con tanto detalle porque fueron hace muchos años cuando yo te entrevisté, ¿vale? Pero ahora que he leído mucho más de reptilianos y tal, oye, pucha, me da miedo, tía, me da miedo porque digo, pues ahora que se ha puesto muy de moda hablar de los arcontes que aparecen en los textos de Nag Hammadi. Escucha, yo no creo en nada de seres de las estrellas y me da miedo, hostia. Sí. Es que es muy bestia. Es que esta historia es muy heavy porque tengo muy claro que el coronel Kanev no miente, el periodista no miente. Que Loginova no miente. La experiencia es real, o sea, yo real. Estoy convencida de que la experiencia y lo que vieron y cómo lo vivieron es real, o sea, los testimonios son reales y ahí no hay mentira. Podemos encontrarnos y caer en miles de interpretaciones de cómo lo han visto, no lo han visto, cómo lo han vivido, pero eso es una experiencia real. ¿Sabes lo que más me impacta del caso? Sufragada por el gobierno búlgaro. Sí. Sí. ¿Sabes lo que más me impacta de esta historia cuando hablo contigo? Que a ti no te ha interesado mucho nunca el fenómeno ovni. No. Sin embargo, esto lo cuentas con una pasión increíble. Es de todo el abanico de temas de misterio, el fenómeno ovni que es quizás el que menos me ha interesado siempre. Sí, claro, tú nunca has... Pero es que esto es una brutalidad. No, es que esto es como una especie de telenovela de ciencia ficción, pero que fue real. Pero que fue real. Es que es real. Pero que es una expedición que pagó el gobierno búlgaro. Sí, o sea, que no es que digas, ¿sabes? Es que es muy bestia. Para sacar la momia o los restos de lo que sería el primer humano creado genéticamente por los dioses. Ellos querían comprender, además, en esta visión, los militares y el gobierno búlgaro, más sobre los orígenes de la humanidad. Es que es muy loco. O sea, que el gobierno búlgaro financiara algo así, con la tapadera de que era una excavación arqueológica para ver algo de los tracios o lo que sea. No, es que empezó así la cosa. Pero luego, con las informaciones de Eni Loginova y Naplatanova, se dieron cuenta de que eso no era eso. Ni era el famoso tesoro del zar Samuel. Que no tenía nada que ver, es decir, que no era la tapadera esa.
que es que realmente iban a buscar al hermafrodita. Y la misión, en los textos, en las actas, en las hojas de servicio, era para buscar ese ser hermafrodita y esa tumba. O sea, que hay texto, hay documentos del ejército búlgaro de eso. Sí. ¿Y tú te crees que oye, seguro que el KGB lo sabía? El KGB. Hombre, claro, además, escúchame, que eso está en los presupuestos del Estado. Que cuando Qué llega el loco. siguiente gobierno dice, uy, qué despilfarro. Y además esta misión no ha conducido a nada, la cancelo. No, pero el KGB lo sabía seguro. El KGB, ¿Seguro? sí, seguro no, segurísimo. ¿Crees que algún día se encontrará ese hermafrodita o el ser amarillo sin sexo, como dijo la genial Baba Ganga? ¿Crees que algún día se encontrará o no? Lo que hubiera allí se lo han llevado. Increíble tu teoría. Yo lo único que tengo claro es que interactúan con nosotros. No tengo ni idea de cuál es su intención, absolutamente. Creo el caso Saríchina de principio a fin, la cantidad de nombres que has dado, fechas, datos, todo es brutal, pero no sé cuál es su intención. Y yo creo que quieren seguir así. Mucha gente dice, no, dentro de unos años llegará el verdadero contacto y no sé qué. No lo creo. Esto lleva así miles de años. Es que lleva sucediendo miles de años. Están ahí, se ríen de nosotros, nos desafían, nos dejan hasta una momia, ahora se la llevan, juegan con nosotros y no va a cambiar. No va a cambiar. Es lo que haces con los hormigueros. Sí, cuando tú ves las hormigas, le pones un tal, juega, pero no te interesan las hormigas para tener una relación intelectual con ellas ni nada. No, para nada. Aunque vivan en sociedad, efectivamente. Y si asumiéramos que esa es la teoría, somos hormigas. Sí, si diéramos por cierto esa teoría. Yo esa teoría siempre la defendí. Que en cierta medida somos una especie, una subespecie para ellos. No nos dan ningún tipo de importancia. Aparte, con lo brutos que somos, los entiendo perfectamente. Con lo brutos y lo violentos que somos y demás, los entiendo perfectamente. Es curioso. Mado, pues tenemos que ir a Bulgaria. Pues sí, es un país maravilloso. Pues nada, me encantaría ir contigo algún día a Bulgaria y a ver si encontramos ese maravilloso ser hermafrodita amarillo, primera obra de ingeniería genética que se hizo en la humanidad. Mado Martínez, tremendamente feliz de tenerte en este podcast de Oculto tras la sombra. Ya te molestaré por alguno más seguro, ¿vale? Muy bien, muchas gracias. Un besote muy grande. A ti. Chao. Y bueno, señores, pues como mi conclusión de esto, pues que realmente sí que creo todo lo que sucedió en Saríchina, sí que creo que no solo el gobierno búlgaro, sino que el KGB tenía información de todo esto. Restos de ingeniería genética hecha hace miles o decenas de miles de años. Seres que vinieron de otros mundos y que hicieron que un mono estúpido fuera un poco más inteligente. Más inteligente, pero no más sabio. Y eso lo demuestran los últimos acontecimientos que están sucediendo en el mundo. Con sinceridad, creo que por mucho que investigue, jamás comprenderé el fenómeno ovni, pero no por eso deja cada vez más de maravillarme. Algún día, ojalá, pueda ir hasta Saríchina a buscar esa momia amarilla que está todavía en el suelo de la vieja Europa. Y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.